donde puede ver lo que... Oh, I got it, David. I got it. Disculpen, se había desconectado el sonido. Cuando yo le digo no se preocupe, ya van a pasar décadas. Antes estaba hablando de él, de Moisés y de Sara, diciendo que pasarían décadas antes de que ellos tuvieran un hijo prometido. Y él tenía una protección, lo habían prometido que habían tenido sus hijos, pero ¿sabe qué pasó con José? Se acuerda que él tuvo un sueño en el cual iba a ser el líder de su casa, pero en lugar de eso, a él lo ponen como un esclavo, después lo mandan a la cárcel y ahí fue olvidado por 2 años. Y usted ve, el salmista nos está diciendo en el 105, y él dijo, y él mandó a un hombre ahí enfrente de él que lo vendió como esclavo, y ahí mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió y la palabra del Señor lo puso a prueba. La vida era realmente difícil para José, un hombre que eventualmente salvaría a Israel y a Egipto de la hambruna. Pero ¿por qué todo el dolor y el sufrimiento para llegar ahí? Y de acuerdo, ¿quién puede olvidar a Job en 1:1, en el que dice que él era un hombre que hubo un hombre en la tierra que amaba al Señor, intachable, recto y temeroso, y aún así permitió que el enemigo le quitara su salud, sus fortunas, su familia y todo? Pero ya cuando volvemos al versículo 42 vemos que él lo renovó y le quitó todo lo que le había perdido Job en su vida. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Dios nos hace la vida difícil algunas veces. Algunas veces cuando el Señor intencionalmente, por diseño, hace que la vida sea más difícil para los que lo aman. ¿Y por qué hace el Señor esto? ¿Por qué hace la vida difícil para otros? Hay muchas razones teológicas, pero yo le quiero dar una de las razones por lo que pasaría esto. Algunas veces el Señor hace esta vida difícil porque no hay a veces el proceso de santificación, no podemos tomar atajos como miembros de la familia de Dios.
Quiero que piensen lo que estoy diciéndole, porque muchas veces como miembros de la iglesia tenemos nosotros que empezar una santificación, el proceso en el cual nosotros nos convertimos más como Cristo. Se convierte casi siempre en un proceso en el cual es doloroso y nos vienen dificultades y problemas en la vida que son necesarios para nosotros para crecer espiritualmente. Y en esos procesos el Señor nos santifica, nos disciplina, nos enseña, nos exhorta para transformarnos en la imagen de Jesucristo. Y así nuestra vida es normal que el asumir que el Señor va a continuar creciéndonos y que Él va a ser para nosotros como esa persona que bajo el fuego nos refina y nos purifica. Esto es algo normal para todos los creyentes. Nosotros vemos en el libro de Santiago que dice: considere usted todo lo que cuando se le, cuando le, perdón, y cuando el Señor hace la vida difíciles para los creyentes durante todos esos tiempos, nosotros nos podemos dar cuenta, regresando a Éxodo número 5, cuando Él nos trae un punto increíble en la iglesia, en el cual nos está diciendo a nosotros que va a terminar la opresión de los egipcios en contra de los israelitas. Y cuando usted recuerda este tiempo, cuando la gente decía, los israelitas le suplicaban al Señor que los liberaran de esa esclavitud en Egipto. Y en Éxodo número 2 y 4, así dice: el Señor oyó sus súplicas y el Señor recordó su promesa para Abraham, Isaac y Jacobo. Y una vez que yo le he dicho esto, yo quiero que usted se dé cuenta de las instrucciones a Moisés. Regrese a Éxodo 3 y vea del 3, del 16 al 18. Y dice: y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes y he visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo a sacarlos de su opresión de Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hitas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, en una tierra donde abunda la leche y la miel. Y los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú te presentarás ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Y estas fueron las instrucciones que les dieron. Y esto fue lo que le dijo Moisés al faraón. Y nosotros vemos en Éxodo 4, 29 al 31, fue lo que le contestó. En Éxodo del 4, 29 al 31. Perdón. No, del 29 al 31. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos, habían visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Así que nosotros vemos aquí cómo la gente, cómo Moisés entendió, la gente entendió y cómo estaban recibiendo esta verdad. Y entonces aquí vemos cómo Moisés va a enfrentar al faraón, porque la vida fue difícil para los israelitas, pero ahora el tema de esto es de que todas las dificultades que parecerían que se iban a acabar, porque el Señor los oyó, porque el Señor sabe sus súplicas. Y claro, para los israelitas todavía pensando que todo iba a mejorar, no, al contrario. Al contrario, la vida para los israelitas iba a complicar, iba a ser todavía más difíciles. Y por diseño el Señor lo hizo de este modo. Así que vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar el capítulo 5 y primero que nada vamos a estudiar las respuestas impropias de los israelitas cuando la vida se complicó más. Y yo creo que sí, hay modos que podemos responder incorrectamente a las lecciones que nos está dando el Señor cuando la vida se hace difícil y como está pasando ahora. Esto es diferente, esto es difícil, pero nosotros sabemos que el Señor siempre está con nosotros.
Y de este texto nosotros podemos aprender y hacer 4 preguntas que tenemos que hacer cuando el Señor hace nuestra vida difícil para poder nosotros contestar correctamente cuando la vida parece que se complica. En versículos del 1 al 5 vemos la primera pregunta cuando el Señor hace la vida difícil. ¿Está respondiendo en obediencia a Dios cuando las cosas salen mal inesperadamente? Está respondiendo en obediencia cuando las cosas salen mal inesperadamente. Esa es la primera pregunta. Y después de esto, de que Moisés y Aarón regresaron, sin duda alguna, tenían unas grandes esperanzas, diciéndole al faraón que dejara que se fuera la gente. Después de eso se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, dijo Israel, deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje de ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Y contestaron: así debemos hacer un viaje hasta el desierto para ofrecer sacrificios, de lo contrario nos castigará con plagas o nos matará con la espada. Moisés y Aarón replicó: ¿qué hacen para distraer al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que mucha gente hay en este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día, usted se puede dar cuenta cómo ellos tenían una gran esperanza, Moisés y Aarón, cuando ellos fueron a ver al faraón, de que los iba a liberar del sufrimiento de la esclavitud. Y mismo le dijo Moisés a Dios que era el tiempo de que tendría que enfrentar al faraón y que la gente tuviera renovada fe en él. Le dijo que estaban teniendo su paz y ellos sabrían que el Señor iba a darles alivio. Y ahora Moisés y Aarón ya fueron, enfrentaron al faraón, tenían a la gente detrás de él. Y entonces vemos aquí como ellos dos van al faraón y le dicen: esto es lo que dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Eso fue lo que le dijeron. Yo no tengo ninguna duda alguna de que Aarón y Moisés pensaron que en ese momento el faraón los iba a oír, pero en lugar de eso ellos recibieron una respuesta que era completamente inesperada. Porque usted ve cuando el faraón encuentra esto, y él con gran severidad los regañó por tan solo el pensar que él iba a dejar a los israelitas ir. No solamente no los dejó ir, pero no, los mandó a trabajar. Y ahorita va a ver todo lo que va a ser como el faraón. Ahora va a ser la vida más difícil para los israelitas. Ahora, yo quiero decirle que todos nosotros nos podemos relacionar, entender esta circunstancia en la cual cuando hay tiempos que nuestra vida puede ser bastante difícil. Amén. Correcto. Usted puede decir cosas si quiere. Sí, las cosas a veces son difíciles. O sea, yo le puedo decir, a mí me ha pasado, hay tiempos en nuestra vida que no entendemos, no nos pasa lo que queríamos, no que queríamos un aumento, pero no, al contrario, perdimos dinero y no entendemos por qué. Estábamos seguros de que ese resultado médico iba a ser positivo, pero no revela alguna condición médica muy difícil. Yo he sabido que muchas veces hemos experimentado cosas que nunca habíamos entendido. Toda la gente que está sentada aquí, ¿cuándo se imaginó que hace 6 meses que estaríamos en esta situación? A veces las cosas parecen complicarse y aquí estamos viviendo para el Señor, y en vez de que las cosas sean más fáciles, parecen más complicadas. ¿Y qué hacemos cuando las cosas pasan y no parecen funcionar de modo como lo esperamos? Estamos respondiendo en obediencia, estamos confiando en Él, sabiendo que durante este tiempo difícil Él está con nosotros. Y a veces, muchas veces, el Señor hace esta vida más difícil por nosotros porque somos desobedientes. ¿Alguien ha sido desobediente? Ya, yo sé. ¿Quién dijo que no? Yo. Vénganme a ver después de esto. Ahora, este es el caso de Moisés. Cuando Moisés no escuchó, y entonces cuando no obedió al Señor, precisamente cuando Él le dijo que fuera al faraón. Y hay 3 modos que respondió. Él se llevó a la delegación equivocada.
Recuérdese que Dios le dijo a Moisés que se llevara a los ancianos con él, pero no, él solamente llevó a Aarón, desobediente. El segundo cosa que él desobedeció, él fue de un modo equivocado, habló con él. Él no fue demandándole a él, sino más bien él, pero le pidieron que lo hiciera con respeto y él lo hizo equivocado. Y el segundo modo es de que en vez de decirle al señor, al faraón que necesitaba 3 semanas para que ellos fueran, él les dijo que no, que se quería llevar a toda la gente inmediatamente. Así que él no siguió las instrucciones y no obedeció lo que el Señor le dijo. Así que cuando tenemos problemas, a veces nosotros tenemos que inspeccionar nuestra propia vida y saber cómo nos estamos comportando. ¿Es esa dificultad que estoy pasando algo que de lo que yo soy responsable? ¿Estoy obedeciendo al Señor como de lo mejor de mis habilidades? Y luego nosotros tenemos que entender que la desobediencia no siempre es la razón por la cual tenemos dificultades. Algunas veces las cosas pasan y la vida se pone más difícil y tenemos algunas dificultades, pero es parte de un plan más grande del Señor en nuestra vida. Así que usted ve, Moisés, ¿él fue desobediente? Sí. Usted hubiera dicho, ¿qué hubiera pasado si él hubiera hecho y le había dicho al faraón exactamente lo que el Señor le había dicho? ¿Usted cree que hubieran cambiado las cosas? Posiblemente, posiblemente no, porque nosotros vamos al versículo de Éxodos 4 al 21. Ahí dice, el Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Mire el versículo 3:19, lo que dice ahí. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por fuerza. Ahora, el Señor sabía, ya le había dicho a Moisés que no, que iba a endurecer el corazón del faraón y las cosas que pasarían más adelante. Hay algo que tenemos que aprender acerca de esto y esta es una gema preciosa que podamos entender porque el Señor nos está diciendo por todas sus escrituras que nosotros siempre vamos a ser probados. Y esta es una buena lección para entenderlo porque no hay tal cosa en nuestra vida que no nos van a probar nuestra fe. Nosotros vamos a tener muchas dificultades, problemas, va a haber etapas difíciles en nuestro camino. Y usted ve, aquí nosotros estamos viendo cómo Moisés quería que él quería castigar a los egipcios por ese corazón duro y así fue que endureció el corazón del faraón, pero fue así que causó más dificultad en la vida de los hebreos. Así que cuando nosotros tenemos tiempos difíciles y nosotros no entendemos lo que está pasando, a veces es un plan más grande que el Señor tiene en nuestras vidas. Ahora quiero darle 4 principios que le va a ayudar cuando usted tiene unas dificultades. El primero de él es recuerde que la obediencia no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestro carácter. O sea que cuando nosotros podemos medir nuestra fe siempre es como nos comportamos cuando tenemos momentos difíciles. Eso es cuando nosotros venimos a entender y a conocer nuestra verdad correcta. Nosotros, lo que dijo Pablo, nosotros aprendemos a estar agradecidos en cualquiera que sean las circunstancias, porque el Señor ve desde el principio hasta el fin. Él sabe nuestro dolor, nuestras tristezas, Él sabe lo que hemos atravesado y Él viene así y lo cuenta todo como con alegría. Porque en estos tiempos tienen un modo de traer gloria al Señor con nuestro comportamiento. El segundo de ellos, vamos a ver, tenemos que ver a Dios en cada circunstancia. Así que cuando las cosas vienen mal, no es que nosotros estamos viendo todo del lado izquierdo, derecho. Yo lo veo todo el tiempo. ¿Cómo va todo allá en tu vecindario? ¿Qué estás haciendo? Tú sabes a alguien que está enfermo, ¿cómo estás? ¿Qué te va? Nosotros tendemos a ver de ayudar a gente que está solamente a nuestro lado y muchas veces el problema de eso es de que entonces nosotros podemos sentir que nuestra condición no tiene esperanza en vez de ver al Señor en nuestras circunstancias y de saber que Él es soberano, que Él lo sabe todo.
Y cuando vemos esta respuesta de acuerdo a la circunstancia del Señor, sabemos que Él está en control. El tercero es que sabemos que problemas inesperados a menudo nos preparan para una influencia futura. Problemas que vienen nos van a preparar para una experiencia venidera. Nosotros hemos ido por muchas veces, hemos aprendido cosas nuevas, hemos pasado por muchas nuevas experiencias, pero a veces esos problemas que atravesamos nos van a ayudar para una experiencia que enfrentaremos en el futuro. Así que el modo de nuestras enfrentamos las dificultades es porque nos hacen más fuerte para poder tener una experiencia en el futuro mejor. Así que yo pienso a veces que como pastor puedo creer que crecí, que ya maduré, que la primera vez que me fui de este lugar, por ahí hace mucho tiempo, fue después de lo del Arca de Noé, pero estuve aquí, yo me fui y yo muchas veces me pregunté, estoy haciendo cosas ahí en este ministerio que posiblemente no lo hubiera hecho de ese modo si hubiera tenido esta experiencia antes, pero debido a las dificultades por las que he pasado, las experiencias, me ayudaron a entenderlo y a tener una buena, una respuesta mejor. A muchas veces nuestra rectitud no siempre es recompensada correctamente. ¿Cuántos de ustedes se consideran impacientes? Cuando nosotros obedecemos al Señor, nosotros nos damos cuenta de que Él es soberano y que todos sus propósitos son buenos en nuestra vida. No sabemos a veces por qué nos están pasando las cosas, pero en Hebreos nos dice que a veces ni siquiera en nuestra vida vamos a tener la recompensa que queríamos, pero en Él podemos encontrar la paz. Así que nosotros vemos que aquí tenemos que pasar una dificultad, pero nosotros tenemos que ser obedientes y confiar en Él, aun cuando no entendemos lo que está pasando, porque caminamos por fe, no por vista. Ahora regresamos a una segunda pregunta que tenemos que hacer cuando el Señor nos pasamos dificultades. ¿Estoy respondiendo correctamente cuando enfrento adversidad? ¿Estoy respondiendo correctamente? Así que ese mismo día dice que en el 6:19 les está diciendo a ellos, los hijos de fueron, perdón, eh, en la cuota de los ladrillos que tenían que hacer, ahora les impusieron a ellos, ahora no los redujeron, pero les dijeron, ustedes son perezosos, va a ser su labor más pesada para los hombres, déjenles trabajar tan duro como que ellos tuvieron que regresar. Así que vinieron a la gente y él les dijo el faraón, ya no les voy a dar ni siquiera paja a la gente para hacer ladrillos, así que vayan a recogerlo ustedes mismos, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que están haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazones y por eso me ruegan. Así que los capataces los empujaron y los empujaron. Y más así que fue el pueblo de los hijos de Egipto. Perdón, los capataces no dejaban de apremiarlos y si les cumplan su tarea diaria como cuando se les daba paja. Entonces aquí vinieron y le dijeron al faraón, ¿y por qué tú permites que ellos te traten así? No hay paja para ellos, para los siervos. ¿Cómo puedes hacer esto? Pero sigues pidiendo la misma cantidad y aún así los golpean y esto es algo sin su que no tenían culpa. Así que como vemos, las cosas estaban haciendo más difíciles para ellos y nosotros vemos que siguen haciendo ladrillos, les están diciendo holgazanes. Les dicen que continúen trabajando tan duro. ¿Algunos de ustedes han tenido un jefe que no es justo, que no es suficiente lo que usted haga para complacerlo? Los israelitas no podían posiblemente completar esta labor de ese modo. Y así que nosotros lo que estamos viendo que ellos están pasando, los empiezan a pasar por algo todavía más fuerte y las cosas eran más difíciles para ellos. Así que esto es lo que nos dicen cuando vemos una cuota de lo que pasó.
Trabajaron en el ardiente sol egipcio. A menudo trabajaron a temperaturas superiores de 100 grados. Siempre fueron obligados a una jornada completa por sus capataces. No había sombreros para proteger sus cabezas. Sus manos se hicieron pedazos por el cruel trabajo. Ninguno les detuvo para dar un trago de agua de vez en cuando. El rigor severo impuesto a los hebreos resultó en muchos de ellos muriendo de deshidratación, postrados por el fuerte calor al golpe de la alta temperatura. Así que cuando ellos creyeron que nada podría empeorarse, las cosas empeoraron todavía más. Y cuando les dicen que no, que los castigaron porque no habían cumpliendo su cuota, entonces los empiezan a llamar holgazanes, y así que no les permitió alabar a su Dios. Le dijo: no, trabajas más duro, no vas a alabar a tu Señor y completas la cuota que tienes. Y así que mientras yo pienso en lo que está pasando en este escenario, nos damos cuenta que el corazón del faraón nos recuerda que estaba trabajando en algo muy difícil. Así que cuando vemos que que todo el hombre está nacido para el problema, y esto es porque los cristianos muchas veces vemos que van a ser maltratados, porque lo dijo en Mateo 10:22, y tú vas a ser odiado por mi nombre y vas a endurar, vas a pasar por muchas cosas. Mucha gente ha pasado por la violencia, los cristianos han sido martirizados por todas las edades, y mucha gente está muriendo hoy mismo por el nombre del Señor. Pero para nosotros hasta ahora la persecución es más bien como en un modo más suave, que no van a permitir que oremos en las iglesias, que las mismas iglesias no pueden estar en los medios públicos, y muchas veces nos preguntamos qué vamos a hacer en medio de estas adversidades, pero nosotros nos encontramos a nosotros viendo una adversidad. ¿Qué vamos a hacer con la misma? Escuche con atención. Cuando nosotros le hablamos al Señor y a su verdad, nosotros hablamos de la cruz, porque la adversidad es necesaria en la vida de un cristiano. En Lucas 29, si alguien quiere desear venir a mí, debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme todos los días, porque el que quiere venir a mí va a perder su vida por mi nombre, y así él será salvo. Así que la pregunta para nosotros es la siguiente: como creyentes, ¿nosotros podemos creer en la soberanía del Señor? Y la respuesta es absolutamente. En esta vida nosotros constantemente vamos a enfrentar circunstancias difíciles que posiblemente digamos que no nos merecemos. Y cuando estos tiempos vienen, nosotros tenemos que tomar el sentido de que tenemos que venir a ellas. Yo sé que muchos de ustedes están aquí sentados pensando: ¿y cómo podemos nosotros recibir la adversidad? Le voy a dar 5 ventajas de cuando usted recibe la adversidad. La adversidad brinda mayores oportunidades para glorificar a Dios. Remember lo que dijo Pablo en Filipenses 1:12: las circunstancias se lograron para un progreso más grande del Evangelio. Usted ve, nosotros tenemos que entender que la iglesia, las cosas de nuestra vida no tienen un plan, no pasaron sin razón alguna. El Señor las tiene en su control. Y ahí fue Juan el que escribió en medio de sus dificultades. Cuando John Bunyan lo pusieron en la cárcel, él escribió un libro que se llama El progreso de los... y entonces ahí él vio lo que estaba pasando el Señor, por qué estaban atravesando por tanto problema. Era una bendición que no se entendía, porque el Señor, Él siempre hace todas las cosas para todos los que hacen su labor. No solamente unas cosas, todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Y la segunda cosa es que la adversidad promueve la madurez espiritual. Cuando nosotros creemos espiritualmente, es bastante doloroso a veces. A veces la adversidad nos hace a nosotros ver que es necesario, porque nos hace más grandes y nos hace más fuertes. Nosotros tenemos que reconocer que el Señor no puede hacer nuestra vida simplemente fácil. Él
no mantiene los dolores del corazón, del alma, las dificultades, no, porque Él más bien nos da la fortaleza cuando estamos en medio de estas mismas. Y esto es lo que nos da un espíritu es grande. La tercera es que la adversidad magnifica nuestra integridad. La realidad de nuestra fe es mucho más grande y mucho más obvia en la adversidad. La adversidad revela nuestro carácter. La gente dice, mi situación me hizo de este modo. Es cuando nosotros crecemos, cuando nosotros entendemos nuestro carácter. A veces nosotros vemos, ¿sabe qué? Nosotros entre las dificultades donde revelamos quiénes son. Yo he oído muchas veces que la gente dice es que mi situación me hizo de este modo. Nuestra situación no nos hace quienes somos, revela quiénes somos. Nosotros somos quien somos mucho antes de estar en problemas. Este es Job. Él después de sufrir tanta calamidad, se acuerda lo que le dijo su esposa. Dijo, ¿por qué no dejas al Señor y mueres? Y él le contestó a ella, ¿que vamos a aceptar la bondad del Señor y no la adversidad? ¿Cuántos de ustedes lo han perdido todo, su fortuna, toda su familia en un solo día? Dice, ¿por qué siempre tenemos que recibir lo bueno del Señor, pero no adversidad? Ese es nuestro carácter. Y así esto es lo que demuestra a nosotros que nosotros tenemos una fe, cómo nosotros lidiamos con esta pandemia como una iglesia, cómo nosotros venimos, cómo amamos al Señor. Escuche, un mundo nos está viendo desde afuera, tratando de entendernos. Si nosotros no lo demostramos, si nosotros no lo enseñamos, ¿quién lo va a hacer? Estas son cosas que podemos entender para crecer a la iglesia, porque nosotros trabajamos juntos, porque nosotros podemos seguir enamorados de nuestro Dios y Creador. El número 4 dice que la adversidad nos obliga a depender del Señor. Usted ve la adversidad, nos da un nuevo sentido de la presencia de Dios. Y nosotros siempre dependemos más del Señor cuando estamos en problemas que cuando nosotros estamos todo en paz. Y es así cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros caminamos que nosotros somos independientes y no necesitamos. Y el Señor dijo, aparte de mí, tú no puedes hacer nada, alejado de mí, tú no puedes hacer nada. Pero esto es lo que dijo Salmo en el Salmo 63:8. Dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Y aquí es donde nosotros vemos que tenemos que depender del Señor. La quinta razón es porque la adversidad prepara nuestros corazones para el ministerio. Así podemos ayudar a otros en medio de su adversidad. Así que usted ve, mientras usted tiene dificultades, mientras atraviesa cosas difíciles, hay gente que va a pasar por cosas similares. Cuando yo tuve mi dificultad con mi rodilla, yo tuve algunos amigos que vinieron a mí. Y cuando yo tenía ciertas dificultades y dolores, yo le hablaba a mis amigos y le decía a alguien que atravesó lo mismo, ¿a ti te pasó lo mismo? Y me decían, sí, es normal. Y eso fue lo que nos dijo Pablo en el 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en toda la tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿No es increíble cuando nosotros podemos ver las dificultades y podemos en nuestra experiencia darle fortaleza a otra gente que está atravesando por esa situación similar? El Señor usa esas circunstancias para glorificarse a sí mismo y a su gente. Y esto nos trae a la tercera pregunta, que cuando nos dice estoy siendo obediente, estoy entendiendo la adversidad. Y la siguiente dice, estoy culpando a alguien más por mis difíciles circunstancias. Ahora, tristemente los israelitas no respondieron muy bien a esta pregunta y las cosas se complicaron más para ellos. Así que vamos a ver nosotros en el versículo 19 al 23. Ahí vemos nosotros que dice,
Los jefes de la cuadrilla israelita se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar, así que al encontrarse con Moisés y Aarón les estaban esperando a la salida y les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo: Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que me presenté al faraón le hablé a tu nombre y no ha hecho nada más que maltratar a este pueblo, para que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Y mire lo que dice, es muy importante que leamos esto. Esto es tan predecible, el entender esto. Cuando la gente tiene problemas, cuando la gente tiene dificultades, usualmente buscan a alguien más para culpar por sus dificultades. ¿Eso no es correcto? El otro día me lastimé el dedo y me enojé con mi esposa. ¿En serio? Dice, sí, ¿quién puso esa mesa ahí? Esa mesa no debía haber estado ahí porque por eso me lastimé. No es natural para nosotros hacer eso. Nosotros le echamos la culpa a otra gente, no tendemos a culpar a otros de nuestros problemas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos cuando ya ve? Entonces la gente, cuando Moisés y Aarón trataron de ayudarlos y no lo podrían resolver, la gente vino y le dijo que el Señor maldiga tu nombre, y ve que tan pronto la gente regresan ahí. Y entonces aquí vemos cuando Aarón presentó ciertas señales en frente de la misma gente y ni así le creían. Pero la realidad es que Moisés no lo hizo mucho mejor, porque él no entendía lo que estaba pasando. Así que la frustración y toda la confusión, él estaba también culpando al Señor porque Moisés no entendía y cuestionaba al Señor. ¿Por qué tú has lastimado a este pueblo si es tu pueblo? ¿Y por qué no los has liberado de este faraón? ¿A usted le suena algo familiar? ¿Cuántas veces hemos orado a este Señor? Yo sé que nadie va a levantar la mano diciendo, no, yo no he hecho esto. Pero ¿cuántas veces a veces nos sentimos como molestos con el Señor o no estamos satisfechos? No conteste, no diga nada. Cuando las cosas no vienen como las planeamos, cuando la vida es difícil, no es verdad que nuestra carne quiere buscar a alguien o a algo a que culpar. Y cuando nosotros hacemos esto es lo que necesitamos saber. Si nosotros hacemos esto, es que nosotros indirectamente estamos culpando al Señor. Porque nosotros pecamos cuando estamos insatisfechos, cuando no creemos, nosotros pecamos cuando no somos pacientes, y nosotros pecamos cuando nos rebelamos. Así que últimamente nosotros culpamos al Señor por lo que no está haciendo, no por lo que es Él. Escuche, cuando las cosas son difíciles para nosotros, tenemos que evitar culpar a otra gente por esto. Nosotros tenemos que resistir el deseo de decirnos a nosotros mismos qué miserables nos sentimos, pobres de nosotros hacemos lo mejor, pero el mismo Señor nos ha dejado. Si usted está salvo, si usted vive en Jesucristo, usted tiene el regalo más grande que no se merece. Así que si nada pasaría bueno en su vida algún día, usted aún así está rico en gloria. Si usted no tiene nada del que quejarse, porque nosotros tenemos todo lo que tenemos, es por un regalo del Señor. Mire, nosotros siempre pensamos a veces en un mundo terrenal. Nosotros debemos dejar que nosotros regresemos al Señor en oración, que nosotros podamos venir a Él. Y entonces cuando yo veo que hay cristianos que dicen, no, el Señor me ha dejado, el Señor me ha abandonado. No, eso no es correcto. Un cristiano nunca puede pensar así. Eso no es. Eso es negando la cruz. Eso es negar a Dios. Esto es una blasfemia en nombre de Jesucristo. Las dificultades, los problemas, todo eso va a pasar, pero el contrario, no nos debe de alejar, nos debe de acercar más a Dios y a Jesús.
Porque la misma Biblia dice, bueno, debemos de aceptar bendiciones y no calamidad, pero si esto a veces es como crecemos en el Evangelio, porque después de que los apóstoles fueron maltratados y golpeados, y como nosotros vemos en los Hechos 5:41, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos dignos de padecer en su nombre. Usted ve, uno de los viajes más increíbles que he tenido, yo fui con mi esposa, fuimos a un viaje misionero y conforme fuimos a esta pequeña esquinita de un hotel, porque todo tenía que estar en secreto, estos hermosos creyentes venían y compartían su testimonio. Y entonces pasé esto, le di mi vida al Señor, pasé 4 años en la cárcel, era el testimonio de alguna gente. Y yo decía, wow, y ellos seguían normales, para ellos era normal, para ellos el tener esas dificultades en el nombre del Señor. Y entonces la gente no entendía, la gente respondía de ese nombre, porque sabía que el Señor estaba en control total de todo eso. No es la soberanía del Señor la paz más grande que tenemos en nuestro corazón. Hay muchas veces en nuestra vida, no es porque Dios se durmió, sino más bien porque Él está en cargo. Las oportunidades que usa el Señor para glorificar su nombre. Y nosotros debemos de saber que el Señor se glorifica en todo lo que pasa en nuestro camino. Yo he encontrado que muchas veces el Señor hace cosas en mi vida de un modo que nunca me hubiera imaginado. Así que no culpe al Señor. Usted, toda su mente, su corazón, su espíritu en el Señor, y el Señor en su modo lo va a cuidar y en su tiempo le va a dar lo que necesita. Así que nos trae a la 4ª pregunta que nosotros nos dice. La primera dice que si soy obediente cuando las cosas salen mal inesperadamente, estoy respondiendo correctamente cuando enfrento adversidad, estoy culpando a alguien más por mis difíciles circunstancias. Y la 4ª es, ¿estoy respondiendo con la fe que Dios me rescatará? Estoy respondiendo con fe que Dios me rescatará. Así que cuando nosotros vemos que una vez más el Señor viene aquí y le recuerda a Moisés de la promesa en el versículo 6:1. Y el Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, no solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. O sea, no hay duda alguna que en este momento Moisés estaba todavía algo confundido y no entendía lo que estaba pasando, que no sabía dónde estaba Dios. Y parece que todo el mundo está enojado con él, que no entienden lo que está pasando y que el faraón todavía se está molestando minuto tras minuto. Y en este momento es cuando el Señor responde. Y entonces cuando estamos leyendo Éxodo, está la palabra en el 1, en el 6:1 dice, ahora, dice el Señor. Dice, te voy a presentar 3 elementos importantes que tiene que entender Moisés en este momento. En el versículo 6:1 dice, le recuerda, yo soy el Señor. En el versículo 3 le dice a él, yo soy el Todopoderoso, y yo soy el Señor de Jacob, de Abraham. Y últimamente le recuerda en el versículo 5 y 6 que yo he oído los gemidos de los israelitas, quien los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que diles a los israelitas, yo el Señor voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios y liberarlos. Es como el Señor le está diciendo a Moisés, Moisés, tranquilo, esta vez escúchame con atención, yo soy el Señor. Yo mantendré mi promesa y yo voy a sacarlos a ellos. Escuche que el Señor le dijo a él. Él no le dijo nada ahorita, le dijo a él, yo sé quién soy yo sé mi promesa. Así que cuando el Señor le dice, le recuerda quién es Él y Él se glorificará cuando lleve a cabo este plan. Él está diciendo que Él va a hacer lo que prometió que iba a hacer.
Y usted ve, Moisés necesitaba confiar en el Señor, necesitaba tener fe en Él, de que Él no podía caminar por vista, sino por fe. Y nosotros vemos que en Éxodo 7:6 hicieron exactamente lo que el Señor les había dicho. Ahora yo quiero que le diga a usted, que vea las respuestas del Señor. Es posiblemente, yo me imagino que en este momento, cuando estaba oyendo esto, Moisés no era lo que él quería. Ellos estaban buscando por una solución inmediata. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos la misma situación, que recibimos algo y lo queremos ya ahorita? Y que cuando pasa que nosotros muchas veces tendemos que entender que a lo mejor no podemos confiar en el Señor porque no parece estar escuchándonos o entendiéndonos. Cuando ciertas cosas pasan, cuando dificultades atravesamos en nuestra vida, ¿cómo puedo confiar en el Señor? Cuando las cosas parecen ser más difíciles cada día, cuando nos damos cuenta que nosotros nos estamos bajo la soberanía de la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando sabemos que el Señor es al que se debe de glorificar en nuestro sufrimiento y que nunca va a ser desperdiciado, cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor siempre va a trabajar un plan perfecto en nuestra vida, y cuando nos damos cuenta de que el Señor nunca está sorprendido por nuestro pecado, circunstancias o actitud, nosotros le podemos dar alabanza al Señor por su perfecto plan. En Isaías 25:1 nosotros vemos: oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Escuchen, nosotros necesitamos saber, ya sea que en la vida o en la muerte, que el Señor nos va a rescatar y Él se va a glorificar. Y esto es lo que dijo Pablo en el Filipenses 1:21, pues para mí es vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que cuando tengamos dificultades, nosotros tenemos que recordar Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios. En Éxodo 5 nos dice que no hay modo de tomar atajos para el proceso de santificación, así que ustedes deben de saber que cuando las cosas parecen que van de mal en peor, el Señor está en control absoluto y de acuerdo a su plan Él va a hacer lo que tiene que hacer, y que no solamente es algo teológico, pero que es una experiencia en carne, que nosotros es algo que tenemos que trabajar muy dentro de nuestra alma. Estas verdades tienen que saturar nuestro corazón, de que el Señor está trabajando en medio de todo esto y de su gente, y que Él está usando nuestras circunstancias para moldearnos en la imagen de Jesucristo. Escuche, yo sé que no siempre podamos saber lo que el Señor está haciendo, o posiblemente no nos va a gustar lo que estamos atravesando, pero tenemos que responder en obediencia al Señor. Así que usted no trate de culpar a alguien más por sus circunstancias difíciles. Usted corresponda correctamente, que el Señor lo va a liberar y nunca lo va a olvidar. Y al hacer eso, usted se va a dar cuenta que dice: para la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que en resulta de alabanza. Oremos juntos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Te oramos por tu fortaleza, para que nosotros podamos enfrentar lo difícil de esta vida y podamos entender lo que se tiene que hacer. Padre, nosotros venimos para que nos des discernimiento, para venir acá, para entender lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Padres, que en nuestra vida diaria podamos nosotros depender de ti y no ser de este mundo. Y cuando nosotros sufrimos dificultades, nos puedes ayudar, nos puedes dar paz, nos puedes dar esperanza. Y que nosotros podamos algún día entrar a tu reino con Jesucristo. Y por eso nosotros te damos alabanza y gloria, y en el nombre de nuestro Señor